partindo e seguro há colegas que estarão conectando com algo de atraso, pero sempre eu he aprendido que sempre é importante valorar o tempo das pessoas que chegam no momento, não? E creio que Francisca mais que nós outros, porque nessa cultura britânica, seguro o tempo é uma coisa que se valora muito, não? Então, nada, antes de começar com a formalidade, desde a Escola de Negócios e Economia, quisiera agradecer a Francisca por a disponibilidade, aos colegas que estão aqui conectados e dizer que é todo um motivo de honor poder desenvolver esse tema, esse evento e o tema. Então, muito boas tardes a todos, lhes damos a mais cordial bem-vinda à charla intitulada a la charla que será conduzida por Francisca Álvares Figueiredo. O tema, em realidade, é um tema que nos convoca de maneira urgente e necessária a compreender as múltiplas barreiras estruturais, organizacionais e profissionais e personais que enfrentam as mulheres em suas trajetórias laborais e que, de hecho, afeta muitos outros espaços da vida de todos nós outros, não? Especialmente aquelas que vivem em desigualdades cruzadas por gênero, raça, classe ou origem. Abordaremos o dia de hoje como essas dinâmicas configuram um teto, que podemos chamar de teto de vidro, teto de cristal, teto de concreto, pero são os tetos que cada dia limitam nossas vidas profissionais, como profissionais mulheres, e afetam o contexto da gestão das organizações, e de aí, então, poder discutir que estratégias podem ajudar-nos a transformá-las em oportunidades de câmbio. Creio que esse é o problema. Nós sabemos que existem problemas, pero como podemos cambiá-los? Então, para essa reflexão, temos o honor de contar com a doutora Francisca Álvares Figueroa, que o dia de hoje é a investigadora da Universidade de Manchester e que tem sua formação em La Pontifícia Universidade Católica de Valparaíso. E o que é um motivo mais de orgulho para nós outros, para que tenha para tê-la aqui. Seu trabalho acadêmico se centra em temas de gênero, diversidade, estudos organizacionais, com forte ênfase em perspectivas interseccionais. Lá, a doutora Álvares Figueroa, Francisca, ha liderado investigações inovadoras em que explora barreiras enfrentadas por mulheres negras, ademais, em suas carreiras profissionais e propõe a criação de espaços seguros para a escuta ativa e o empoderamento coletivo. Seu aporte é amplamente reconhecido por combinar a rigorosidade acadêmica com impacto social, vinculando a teoria com recomendações práticas para instituições e organizações que buscam promover a igualdade e a inclusão real. Como investigadora de administração de verdade, hago aqui um parênteses, me chama muito a atenção da trajetória de Francisca. Eu a conheci no principal evento da administração do mundo. Me chama a atenção o hecho de que ser uma profissional em desenvolvimento, por assim dizer, recente e já com tanto reconhecimento em termos de investigação na área da administração. Por isso que nós outros estamos muito felizes de ter-te com nós outros e agradecemos profundamente tua disposição para compartilhar tua experiência e as reflexões. Então, com isso, te dejo com vocês a doutora e professora e investigadora Francisca Álvares Figueroa. Francisca, eu piso, a sala é tua. The floor is yours. Gracias. Gracias, gracias. Hola a todos. Voy a empezar a compartir mi presentación, así es que aquí pueden ver eso, ¿cierto? Sí. Sí, perfecto. Bueno, buenas tardes y gracias por acompañarme en este webinar. Mi nombre es Francisca Álvarez Figueroa, soy profesora e investigadora en la Universidad de Manchester, como Valentina les indicaba, y mi trabajo se centra en temas de trabajo decente, desigualdades en el empleo y participación de mujeres en el mundo laboral desde una mirada interseccional. Quiero agradecer a Valentina por la invitación y la coordinación de este espacio tan necesario e importante para reflexionar. Hoy quiero compartir con ustedes los resultados del proyecto Breaking the Glass o Rompiendo Techos de Cristal, un estudio que realizamos en colaboración con colegas de distintas universidades del Reino Unido en el marco de nuestra consultora para apoyar la labor de la ONG She Leads for Legacy, o en español, Ella lidera por el legado.
Este proyecto nace de una inquietud muy concreta, entender mejor las barreras que enfrentan las mujeres profesionales negras en su progresión de carrera. En esta presentación quiero llevarles por tres momentos. Primero, el contexto y los motivos por los cuales hicimos este estudio. Segundo, los hallazgos principales organizados en los niveles personal, organizacional y social. Y finalmente, las recomendaciones y aprendizajes clave que también dialogan con experiencias en otros países como Chile. La idea es que no solo conozcamos el problema, sino que pensemos juntas y juntos en cómo construir espacios de trabajo más justos, inclusivos y representativos. Entonces, para comenzar, a lo largo de las últimas décadas hemos visto avances importantes en materia de igualdad de género. Hoy hay más mujeres en el mundo laboral, más mujeres en la educación superior y más mujeres en cargos de responsabilidad que nunca antes en nuestra historia. Pero cuando miramos más de cerca, vemos que la progresión de carrera sigue siendo limitada. Las mujeres continúan estando subrepresentadas en los espacios de liderazgo y sobrerepresentadas en espacios operativos o de menor responsabilidad. Y esto no es casualidad. Muchas veces el problema se entiende de forma unidimensional, como si solo se tratara de ser mujer. Sin embargo, la realidad es mucho más compleja. Las desigualdades se intensifican cuando género, raza, maternidad, edad y otras dimensiones de clase se cruzan. Para las mujeres profesionales racializadas, este cruce de barreras no produce un simple techo de cristal, sino un techo de concreto mucho más duro, más opaco y más difícil de romper. Y lo más preocupante es que sin un enfoque interseccional que considere la interacción de las distintas identidades de las personas, estas experiencias permanecen invisibles en la investigación académica, en las políticas públicas y en las estrategias organizacionales. Ese es el punto de partida de nuestro estudio, visibilizar estas historias, darles voz y mostrar que detrás de cada dato hay trayectorias que merecen ser reconocidas y acompañadas. Nuestro objetivo es dar visibilidad a estas experiencias y a la vez generar recomendaciones prácticas para mujeres, organizaciones y para la política pública que buscan promover la equidad, la diversidad y la inclusión. Para ello realizamos un estudio de métodos mixtos en tres etapas. Primero hicimos una revisión de literatura que informó la creación y adaptación de una encuesta que llevamos a cabo con 75 mujeres profesionales negras en Inglaterra y posteriormente complementamos los resultados con entrevistas en profundidad. Ahora que entendemos la magnitud del problema y cómo abordamos metodológicamente nuestro objetivo, pasemos a ver qué nos dicen los datos de nuestra investigación. Les mostraré los hallazgos principales organizados en tres niveles: el personal, el organizacional y el social. Nuestros hallazgos muestran que las barreras operan en tres niveles interconectados. Primero, el personal, donde influyen factores de capital social, identidad y trayectoria individual. Luego, el nivel organizacional, donde se reproducen culturas excluyentes y mecanismos poco transparentes. Finalmente, el tercer nivel es el social, donde actúan el racismo estructural, los estereotipos y el contexto actual. Estos niveles se refuerzan entre sí y están atravesados por la dimensión racial que convierte el techo de cristal en un techo de concreto. Ahora veamos más en detalle cada uno de estos niveles. A nivel personal, las participantes describieron la falta de capital social y de redes como una barrera fundamental. Esta carencia impacta en la progresión profesional y en la posibilidad de acceder a oportunidades. También aparece con fuerza la misogynoir, que es una combinación, una palabra que combina el racismo y el sexismo, que impacta directamente en la autoestima, en el síndrome del impostor y en la necesidad de sobreesforzarse para demostrar valía. La maternidad y las responsabilidades de cuidado se ven como incompatibles con el avance, y la edad funciona en dos direcciones. Las más jóvenes son percibidas como poco competentes, mientras que las mayores enfrentan prejuicios de exclusión y estigmas tales como el ser problemáticas. Vale decir que en este último punto las mujeres consideran que estos problemas se acentúan desde los 40 años de edad. Aquí tenemos una cita de una de nuestras participantes. Tengo que trabajar más duro para que los demás no piensen que las mujeres negras no merecen estar aquí. Entonces hay un tema ahí personal muy de salir adelante y muy consciente del prejuicio en torno a ellas.
Pero estas barreras no dependen solo de la persona, se amplifican dentro de las organizaciones a través de culturas, estructuras y prácticas que limitan las oportunidades. Veamos ahora entonces las barreras a nivel organizacional. En el nivel organizacional se describe un entorno fuertemente dominado por hombres blancos de clase media. En Reino Unido la clase media es adinerada, por lo que el equivalente chileno sería hombres blancos de clase alta. Esto no solo define la cultura de la organización, sino también los criterios de los que se considera liderazgo, reduciendo las oportunidades de las mujeres para acceder a estas posiciones. La falta de transparencia en ascensos y salarios aparece como una barrera más que se añade a las ya mencionadas, generando frustración y desconfianza. A esto se suma la ausencia de mentores y patrocinadores que puedan acompañar la carrera de estas mujeres. Cuando existen aliados suelen ser pocos, aunque muy influyentes. Por otro lado, nuestras participantes reportaban el sentirse silenciadas e ignoradas con su espacio y en sus espacios de trabajo. Mencionaron que sus ideas son constantemente ignoradas o minimizadas hasta que las repite una persona blanca. Finalmente, se observa también que muchas políticas e iniciativas que apuntan al género terminan beneficiando casi exclusivamente a las mujeres blancas, dejando a las mujeres negras o racializadas en un lugar de invisibilidad. Y aquí también hay una cita acá para acompañar: cuanto más bajo el cargo, mayor es la diversidad; cuanto más alto, menor es, en referencia a esta representación en cargos. Finalmente, estas desigualdades no existen en el vacío, están enmarcadas en un contexto sociohistórico más amplio, donde el racismo estructural, los estereotipos y el backlash actual refuerzan aún más los obstáculos. Y por lo mismo, miremos ahora esto en más detalle. En el plano social, las mujeres participantes identificaron la fuerza del racismo estructural y de estereotipos como el de la mujer negra enojada, y esto genera prácticas de autosilenciamiento y presión a ocultar rasgos culturales, como por ejemplo el uso de sus trenzas o el cabello rizado natural para ser aceptadas en contextos profesionales. Además, eventos recientes marcaron estas experiencias. Mientras el movimiento Lives Matter abrió una conversación global y aplicado a Chile fue representado por movimientos como el Ni Una Menos, muchas organizaciones respondieron con silencio o con gestos más simbólicos y poco genuinos. El COVID, la pandemia, trajo cierta flexibilidad para trabajar, pero también profundizó el aislamiento y la pérdida de estas redes tan importantes y contactos tan relevantes para la progresión. Finalmente, debemos situar esto en un contexto actual de backlash mundial. En distintos países vemos un retroceso frente a los avances en igualdad, diversidad e inclusión. El discurso anti-woke y el cuestionamiento de las políticas EDI están debilitando espacios que se habían ganado, y esto impacta directamente en la progresión y la visibilidad de las mujeres profesionales racializadas. Este es un modelo como de resumen de nuestros hallazgos, que nos ayuda a visualizar cómo operan las barreras que enfrentan las mujeres profesionales, racializadas, particularmente en este caso negras. En el nivel individual o personal encontramos factores como la falta de capital social, los efectos psicológicos de la misoginia, la maternidad o la edad. En el nivel organizacional aparecen culturas dominadas por hombres blancos de clase media alta, la falta de transparencia en promociones, la escasez de mentores y aliados y las políticas de género que suelen beneficiar solo a mujeres blancas o predominantemente a mujeres blancas. En el nivel social observamos el racismo estructural, los estereotipos persistentes, el impacto de los eventos sociales como el Black Lives Matter, la pandemia, y no podemos olvidar el escrutinio actual contra las agendas de igualdad y diversidad en el mundo del trabajo. La flecha que atraviesa estos niveles representa el eje racial que intensifica y atraviesa estas experiencias. El racismo no es un factor aislado, sino un elemento transversal que amplifica las desigualdades en cada uno de estos niveles. En conjunto, lo que vemos no es un único obstáculo, sino un entramado de barreras interconectadas que generan lo que llamamos un techo de concreto, mucho más difícil de romper. En esta diapositiva quise como pensar un poco en los desafíos para Chile.
Cuando miramos nuestro contexto, vemos que las barreras son muy similares. Las mujeres en la intersección de género, raza, etnicidad, clase enfrentan obstáculos persistentes en su progresión de carrera. La maternidad o el solo hecho de estar en edad fértil son experimentadas como barreras para el desarrollo profesional de las mujeres. Nuestra apariencia, nuestro color de piel, el apellido, el colegio, la universidad a la que fuimos también son puestas bajo un escrutinio implícito. En términos de desigualdades estructurales, predominan los contratos precarios, a honorario, a plazo fijo, la falta de transparencia en los procesos de reclutamiento, selección, promoción de carrera y un liderazgo concentrado en hombres blancos. En cuanto a la voz y participación, las mujeres solemos quedar excluidas de los espacios donde se toman las decisiones. Y el gran aprendizaje es que esto refuerza la necesidad de cambios sistémicos. Debemos considerar los contextos locales, pero también los patrones globales de desigualdad que se repiten en distintos países. Finalmente, aquí en esta sección quiero comentarles algunas recomendaciones que proponemos con este panorama en mente. Para que podamos pensar en soluciones. ¿Qué pueden hacer las organizaciones, las propias mujeres, la sociedad en su conjunto para derribar estos techos de concreto? Para avanzar en esta temática, las propias mujeres y aliados también jugamos un rol clave. Lo primero es el networking y el apoyo entre pares, las redes. Nuestras participantes resaltaron lo valioso que es contar con una red de compañeras y colegas con quienes compartir experiencias, estrategias y oportunidades. Estas redes fortalecen y ofrecen un espacio de confianza. Segundo, es importante buscar modelos a seguir y mentoría, tener referentes ya sea dentro o fuera de la organización, ayudar a visualizar caminos posibles y a romper la sensación de aislamiento. La mentoría además ofrece una guía práctica y un acompañamiento para las mujeres. Tercero, hablamos de apoyo a la autoafirmación positiva y a la resiliencia. Esto significa trabajar colectivamente en reforzar la confianza, reconocer los logros y combatir el síndrome de la impostura que muchas participantes describieron. Aquí los aliados también cumplen un rol esencial. Finalmente está la práctica reflexiva, tomarse el tiempo de reflexionar sobre la propia trayectoria, identificar aprendizajes y áreas de crecimiento y usar esa reflexión como una herramienta para poder avanzar. Es una forma de transformar la experiencia en estrategia. A continuación, cuando sugerimos qué pueden hacer las organizaciones, lo primero es dar voz. Esto significa generar condiciones reales para que las mujeres profesionales puedan participar, ser escuchadas y avanzar en sus trayectorias. No se trata solo de buena voluntad, sino de colaborar activamente con ellas en su progresión y en la creación de estas redes. En este punto es importante considerar que no todas, todos y todes participamos de la misma forma y por lo mismo el desarrollo de espacios de participación inclusivos que consideren las necesidades de todos es fundamental para avanzar en este ámbito. De ahí pasamos a las oportunidades de networking o de hacer redes. Nuestras participantes señalaron que las redes no son un lujo, sino un refugio, un espacio donde compartir experiencias, encontrar apoyo y construir confianza. Las organizaciones deben reconocer este valor y facilitar y fomentar activamente estas redes de apoyo. Otro aspecto clave son los espacios seguros para escuchar y compartir. Escuchar de verdad, no de forma simbólica. Esto puede traducirse en programas o materiales específicos que ayuden a transformar la escucha en un ejercicio activo y eficaz donde hablar de raza, género, edad, responsabilidades de cuidado no sea tabú, sino parte de la cultura. A esto se suma la necesidad de estrategias formales de inclusión más allá de los esfuerzos individuales. La igualdad no puede depender solo de la resiliencia de las mujeres, sino de las estructuras políticas, organizacionales y sociales que generan las condiciones justas. La gestión de la diversidad y la inclusión no debe ser solo declarativa, sino genuina. La evidencia es clara. Las organizaciones que desarrollan estrategias inclusivas son más creativas, más innovadoras y además aumentan los índices de satisfacción de sus trabajadores al tiempo que la intención de dejar la organización es baja. Otro conjunto de recomendaciones clave tiene que ver con el cuidado y la conciliación de la vida laboral y familiar.
Las organizaciones que ofrecen trabajo flexible y servicios de apoyo, tales como guarderías en el lugar de trabajo, son muy valoradas porque demuestran un compromiso real con quienes tienen responsabilidades de cuidado. También lo son aquellas que ofrecen prórrogas automáticas en la antigüedad para madres y padres que lo solicitan. Estas medidas alivian tensiones y permiten que el talento de las mujeres no se pierda tras la maternidad. A esto se suma la importancia del desarrollo profesional tra- em, tras la maternidad, establecer programas de mentoría para mujeres que regresen de su fuero maternal o de licencias médicas extendidas es fundamental para apoyarlas en la reintegración, darles confianza y ayudarles a recuperar el impulso en sus trayectorias. Más ampliamente hablamos de estrategias de conciliación, tales como flexibilizar horarios, ofrecer oportunidades de interrupción o pausas en la carrera y asegurar que estas decisiones no penalicen la progresión. Otro punto central es la transparencia, en promociones, en rotaciones y en procesos internos. La falta de claridad alimenta la percepción de injusticia en la organización. La transparencia, en cambio, fortalece la confianza y la cultura organizacional. Finalmente está la mentoría, que ya la he repetido. No cualquier mentoría tiene que ser una mentoría que desarrolle una cultura de escucha intencionada. Esto implica formar mentores con las competencias, la empatía y la información necesarias para comprender las experiencias de las mujeres y en particular de las mujeres profesionales racializadas y acompañarlas de manera adecuada en su desarrollo profesional. En el último nivel, el nivel social, el cambio requiere acciones colectivas que trascienden a la persona y a la organización. Primero, es fundamental desafiar los estereotipos. Necesitamos desmantelar narrativas dañinas como la de la mujer enojada o la mujer problemática, y hacerlo con campañas educativas y de sensibilización que cambien percepciones y actitudes. Segundo, la representación, la visibilidad de mujeres de todos los colores, edades y cuerpos en los medios y en la vida pública no solo inspira, sino que también rompe con imaginarios limitantes, ofreciendo modelos a seguir. Tercero, necesitamos debates y diálogos públicos donde hablar de raza, edad, cuidados y género no sea un tabú ni un gesto simbólico, sino una conversación real en espacios seguros que permitan comprender y transformar. Cuarto, la incidencia en la política pública, reforzar y ampliar los marcos legales, pero con un enfoque interseccional para que ninguna persona quede fuera de las protecciones. Y finalmente, fomentar las redes comunitarias. Esto es construir y fortalecer redes nacionales y regionales que brinden solidaridad, mentoría y voz pública a las mujeres, amplificando el liderazgo y la presencia de estas en la sociedad. Hemos visto que existen barreras profundas, pero también caminos posibles para el cambio. Me gustaría cerrar con algunas reflexiones finales y un llamado a la acción que considero urgente. Las mujeres profesionales racializadas enfrentan barreras únicas e interseccionales a nivel personal, social y organizacional. Este hallazgo central resume nuestra investigación. Mientras que solemos hablar del techo de cristal para las mujeres en general, en el caso de las mujeres profesionales racializadas hablamos de un techo de concreto, más denso, más opaco y mucho más difícil de romper. Este concepto refleja cómo el racismo y el sexismo se entrecruzan para generar barreras mucho más sólidas y persistentes. En conclusión, lo que vimos es que este techo de concreto no puede resolverse con intervenciones aisladas. Romperlo requiere acción sistémica, compromiso organizacional y la construcción de alianzas reales. Pero debemos reconocer también el momento en el que estamos, un cuestionamiento político mundial que cuestiona y debilita los avances en igualdad, diversidad e inclusión. Esto convierte nuestro trabajo en algo todavía más urgente. No se trata solo de avanzar por avanzar, sino de proteger también lo que ya hemos logrado. Y quiero terminar con esta idea. Cada paso atrás en materia de equidad no es solo una pérdida para las mujeres negras o las mujeres racializadas, sino también es un retroceso para la sociedad completa. Y el momento por lo mismo de actuar es ahora. Finalmente, aquí hay unos recursos, bueno, están en inglés porque este es el proyecto, son del proyecto original, con nuestra página web, un video también que lanzamos, etcétera. Pero invitadísimos todos a familiarizarse con los recursos. Y esa sería mi presentación. Muchas gracias. Graças, Francisca, por la apresentação, que de verdade é super inspiradora e necessária. E, e creio que não só em meu contexto, em especial em no contexto latino-americano, não? Que o contexto latino-americano é
está involucrado em uma realidade em que, de verdade, as mulheres, as profissionais enfrentam muitas barreiras, não, para o desenvolvimento profissional e, por ende, además, o desenvolvimento personal. Quero fazer uma pergunta, em realidade, uma primeira provocação, para que depois discutamos um pouco de los presentes. Tenho muitas perguntas, em realidade, pero em tua experiência, então, quais has apresentado muitas barreiras, não? Pero quais considera que são as mais persistentes e que todavia enfrentam as mulheres profissionais e como se manifestam no dia a dia da organização de maneira muito específica? Quais são as mais persistentes em general? Perfecto, sí, gracias Valentina. Mira, lo que nos dice la investigación es que las barreras más persistentes tienen que ver con, bueno, con género, tienen que ver con la clase, con el estatus socioeconómico y tienen que ver con la raza o con nuestros rasgos racializados. Las mujeres blancas tienen otro tipo de barreras. eh, entonces, cuando uno agrega este como factor, es cuando se empieza a hablar como le dicen el sticky floor, como por ejemplo esto de no poder avanzar de la misma forma de estar sometida a estos prejuicios. Entonces estas tres dimensiones son las más potentes. Uhum. E é interessante porque é aquilo que tu estás ponendo em evidência e que quizá não é um termo tão conhecido em general, é o tema da interseccionalidade, verdade? Sí. Então, se poderias só falar um pouquinho mais para que os invitados aqui, porque nós outros, por general, quando pensamos de uma primeira, o que pensamos é que, bueno, estamos falando de gênero, estamos falando de mulher, pero não é gênero, e não é só o hecho de que ser o gênero e ou que uma pessoa seja mulher, senão que existe o fator interseccional. Claro, la interseccionalidad es un marco que claro, que efectivamente nace en Estados Unidos por Kimberly Crenshaw, que es una abogada para reflejar de una u otra forma como estas calles, que ella lo pone así en un juicio, estas calles que se cruzan, esta intersección de distintas características. Entonces tiene que ver con nuestras identidades. Todos tenemos identidades que son distintas, que tienen que ver con discapacidad, con nuestro género o identidad sexual, con nuestra religión oculto, con nuestra raza, etcétera, etcétera. Entonces, en el fondo, el marco de interseccionalidad se hace cargo y busca visibilizar esas barreras, perdón, esas identidades y entender cómo esas identidades se vuelven barreras, pero a la vez privilegios también desde otra vereda. Entonces, eso es lo que revela. E que ao final do dia limitam a diversidade em las organizações e por ende na sociedade, verdade? Claro, Uhum. efectivamente. Finalmente, los marcos o los modelos, esto es muy complicado, ¿cierto?, de llevar a la práctica, pero los marcos y los modelos tradicionales ven mujer-hombre, son como más binarios, más ven la dualidad solamente y no miran o no se hacen cargo de estas múltiples identidades que nos caracterizan y que nos conforman, y desde ahí, obviamente, todos somos diversos. Super. Quisera ver se dos invitados temos perguntas, porque senão me quedaria aqui por 10 horas fazendo perguntas. Alguém que queira levantar a mão, fazer a pergunta, prender a câmera, sintam-se cômodos. Hola, Invitaria que... agora sim. Francisca, muchas gracias por la presentación. Perdón, estoy otra vez mi cámara. Hola. Eh, bueno, nosotros nos conocemos, tenemos experiencia en el sentido de compartir esto de vivir en Europa, específicamente en Reino Unido. Y yo te quería preguntar, cómo desde la posición de investigadora, que tú situaste el tema desde una posición racial, en este caso de mujeres de raza negra, que a lo mejor desde acá de Chile uno podría decir, oh, menciona la palabra negra, en algún momento estuvo muy vetada acá en Chile en el sentido, ¿verdad?, de que podría ser descalificatorio, pero en esta otra realidad, black, como se les menciona, ¿verdad? A esta raza no es ningún problema.
En ese sentido, también pensando como de las diferencias culturales, es algo tal vez que como investigadora debiese impactar que a estas alturas de la modernidad todavía existiese este tipo de discriminación entendiendo a una raza específica puntualmente, porque también podríamos hablar también desde tal vez las procedencias latinas, que creo que no tienen mucho estudio en esa área. Es algo que a ti como investigadora, no sé cómo decirlo, aparece como algo extraño o cómo te lo explicas. Es como porque uno diría, uy, ¿cómo en Reino Unido todavía hay este tipo de dificultades, donde hay discriminación, donde todavía hay personas, porque en definitiva somos personas todos, que tienen más dificultades para avanzar debido, en este caso, a una característica de color de piel, es lo que yo leo. ¿Cómo lo ves tú como investigadora dentro de esta área? Y también considerando el tema de la interseccionalidad, perdón, que tú acabas de destacar. Gracias. Gracias por la pregunta, Johanna. Sí, mira, efectivamente, por eso es un problema es un asunto tan importante y del cual no se puede mirar solamente de forma aislada y es necesario hacer estos análisis sistémicos y sistemáticos para entender que todo se enmarca en un contexto sociohistórico y cultural. Entonces, efectivamente, claro, uno pensaría que en una sociedad del mundo moderno, del norte global, este tipo de prejuicios ya no existen, ¿cierto? Pero em, lamentablemente todavía existen porque finalmente estas barreras trascienden y tienen una raíz histórica, tienen una raíz que tiene que ver con la esclavitud, con la migración, con traerse el esclavo africano, etcétera, etcétera. Y finalmente, aunque esas no sean las dinámicas actuales, sí ponen históricamente a un sujeto, a un otro, a un nivel inferior, socialmente hablando en estos contextos. Llevado al contexto latinoamericano, el marco interseccional, sobre todo nosotros compartimos también con Brasil, etcétera, compartimos una historia que tiene que ver con lo colonial, ¿cierto? Una herencia colonial que también nos configura a nosotros sociohistóricamente hablando. Por eso hay un tema que en Chile tiene que ver con los apellidos, tiene que ver con los colores de piel, etcétera. Entonces, entender esas raíces que le dan un sentido a nuestro tejido social es también entender por qué se configuran ciertas dinámicas de privilegio y de opresión en nuestra sociedad. Gracias. Johanna. A ti. Johanna, se tienes alguma outra pergunta, comentário, aproveitemos que Francisca está aqui para Sí, disposta sí. Solamente a una compartilhar. cosita, sí, que me quedó dando vuelta. ¿Cómo te explicas tú que hasta el momento sigan existiendo? Porque haces como unas recomendaciones en el sentido del cómo mejorar desde lo institucional, organizacional, cultural, tal vez. ¿Qué es lo que está dificultando que esto pueda cambiar? ¿Qué sería lo medular ahí que aparece como obstáculo? Eso sería mi última pregunta. Claro. Bueno, existen yo diría, varios factores que impiden esto. Número uno, que tradicionalmente la investigación, las políticas, etcétera, adoptan enfoques unidimensionales que no miran este cruce. Y pese a que la literatura y la investigación y los aliados en interseccionalidad llevan décadas, existen muy pocas políticas públicas a nivel mundial que se hacen cargo de esta interacción y que miran eso. Entonces, obviamente, pensando el mundo de forma binaria, de hombre-mujer, de sí o no, de blanco-negro, es poco el avance social que se puede hacer. También, como lo mencionaba en la presentación, el tema de la representatividad es muy importante, porque si tú no te ves reflejada o reflejado en los medios, en las figuras de poder, etcétera, eso también actúa de forma como un mecanismo consciente e inconsciente em, que te van mostrando el camino a seguir. Una mujer, no sé, no puede ser matemática hace 20 años atrás, no existen figuras así. Entonces las mujeres
se dedican a carreras de cuidado, carreras que tienen que ver más que nada con esos roles. Entonces, es un tejido, son tantas las dimensiones que es muy difícil atribuirlo a una sola explicación, pero creo que es necesario mirar los distintos factores. Ok, muchas gracias. Isabel. Graças, Johanna. Por favor, Isabel. Hola, buenos días. Tengo una consulta. ¿Por qué en ciertos espacios de poder las mujeres se les percibe como que a veces adoptan ciertos rasgos como tradicionalmente asociados a lo masculino? ¿Y cómo poder evitar esto, salir como de este patrón? Es una muy buena pregunta, gracias Isabel. Em, bueno, hay que partir del hecho de que lo que hagamos las mujeres en espacios de poder va a ser escrutinizado. Entonces, mirando la representatividad en espacios de poder, en espacios de liderazgo, nos damos cuenta de que estos están sobrepopulados por hombres o por características masculinas, ¿cierto? Entonces, muchas mujeres que llegan a estos espacios lo hacen adoptando estas características que son atribuibles al liderazgo masculino. Em, Mujeres que muestran, y esto es lo que dice la investigación, mujeres que muestran rasgos más femeninos, por así decirlo, son categorizadas como las maternales, como muy buenas, como blandas, etcétera. Entonces, hay un tema que tiene que es incluso antecesor, que tiene que ver con la atribución de los rasgos o de las características del líder que tienden a ser generizadas, tienden a tener género. Nuestra concepción de liderazgo tiene género. Y por eso vemos estas dinámicas en las que mujeres que llegan pueden adoptar o llegan a adoptar por un tema de sobrevivencia, de aprendizaje, de mentoría, no sé, y otras que llegan y tratan de mantener sus rasgos o las características que las hacen más propiamente, asumiendo propiamente de mujer. em, y son cuestionadas. Ahora, también la invitación es a pensar y auditar qué es lo que esperamos de un líder o de una líder. Porque ya al decir esto es como por qué las mujeres llegan a un espacio de liderazgo adoptando características masculinas. Entonces, como que quizá la invitación es a pensar un poco antes por qué estamos acreditando características masculinas, porque el ser asertivo es un hombre y el ser una persona que cuida o empática es ser mujer. Entonces, por eso el tejido social es tan importante. Isabel, tens alguma outra pergunta ou comentário? Sinta-te cômoda. Microfone apagado. Mm, mm. Ajá. ¿Alguém mais? Eu tenho uma pergunta, então, em realidade são dois temas, Francisca, tu pusiste aqui em evidência, por um lado, são duas perguntas bastante distintas, por si acaso, a importância das redes e a mentoria, não? Para que se fortaleça, para que se generem espaços não só mais seguros, sino que mais oportunidades para o desenvolvimento profissional das profissionais mulheres. E por outro lado, quisera depois também escutar um pouco, porque só de passar que quando traemos essa discussão, e não é única e exclusivamente em Chile ou na Católica de Valparaíso, sino que incluso em los grandes eventos, e intentamos falar de diversidade, e tentamos falar de gênero, só de passar que esse é um tema que é preocupação das mulheres. Quase não vemos a los homens participando, não? E não só quando falamos de gênero, sino que quando falamos de diversidade também. Então, como vês esse fenômeno, que é o que podemos fazer para cambiar isso? Então, por um lado, é o tema da importância da mentoria e das redes, e por outro, completamente distinto, é o tema de falar de diversidade e gênero, não só desde a perspectiva, incluindo as mulheres, sino que também aos homens a discussão. Graças. Gracias, Valentina. Bueno, con respecto a los espacios y las redes de mentoría, está demostrado que son muy importantes porque generan este apoyo, esto del modelo, un modelo a seguir, una persona que es más senior que yo, que llegó a un espacio de liderazgo antes que yo
y que por lo tanto puede darme estos tips para navegar el espacio organizacional y el trabajo. Ahora, lo que es súper interesante es que cuando uno mira al detalle la literatura de mentoría, están los mentores y los patrocinadores, que son distintos. Los mentores son quienes te ayudan a transitar esto, ¿cierto? Y te dan los tips. Y los patrocinadores son los que abogan por ti, los que hablan, los que son personas con poder que hablan por ti y que te ayudan de una u otra forma a abrir los espacios y a ser promovido más rápidamente. Y lo que nos dice la literatura es que incluso dentro de la mentoría y del patrocinio también hay una dinámica racializada y de género que tiene que ver con que los hombres están sobre patrocinados y las mujeres sobre mentorizadas, por así decirlo. Entonces, ¿es importante potenciar estos modelos? Sí, pero con espacios genuinos, con un compromiso genuino del lugar de trabajo, con programas serios que ayuden y que miren los contenidos, no solamente ponerte un mentor y listo, ahí se acabó, sino que tiene que haber un acompañamiento y una estrategia constante y genuina para ver los niveles de avance, etcétera, en donde haya una rendición de cuentas al respecto y donde se determinen los objetivos claros. Y con respecto a los espacios de diversidad de género, efectivamente, no es solamente en la católica, yo diría que en todos los espacios en los que yo me he encontrado a nivel internacional, todos los comités de inclusión, de diversidad, siempre somos las mujeres las que estamos. Em, entonces, es muy difícil entre nosotras visibilizar el problema y buscar soluciones entre nosotras si es que no se genera un espacio, si es que las otras personas, en poder, a los hombres, etcétera, no llegan, no asisten, no ven. Em, no, el tema es que estos espacios tienden a ser muy informales, no tienen en los lugares, no están de forma tan institucionalizada. Entonces, al ser muy voluntarios, es como ya que los hombres no se interesan tanto, entonces tiene que haber o los modelos que funcionan son cuando efectivamente existen redes institucionalizadas que tienen financiamiento del lugar de trabajo, del empleador, que tienen el apoyo, que generan espacios o te convalidan la carga laboral para que puedas asistir. Se acompañan de voz, de participación, queremos una capacitación en tal tema, la capacitación se hace para todos, etcétera. Esas son las acciones que todas juntas empiezan a ayudar a transformar las culturas organizacionales. Genial. Graças, Francisca. Bueno, a ver se temos alguma outra pergunta, comentário. Sofia, Odares, Marcela, Cristel, Johanna, Glória, Munizaga, não sei, incluso Victor, não? Todos ¿No? estamos bem callados hoje dia. Então, Francisca, se és que... temos uma pergunta aqui inscrito. Odares, se queres, podes hacerla... não, pode hablar. Quais são as habilidades ou competências clave que as mulheres devem fortalecer para liderar no futuro? ¿Cuáles son las habilidades? A ver, quiero leerla. Que no sé dónde está mi chat. Incluso para escutar melhor. Quais são as habilidades ou competências clave que as mulheres devem fortalecer para liderarem no futuro? Competências e habilidades para liderarem no futuro, por parte das mulheres, mais que todo. Bueno, hay distintos, cuando uno entra al tema de habilidades y competencias, están las que uno le dice las habilidades blandas y asumiendo que existen otras que son duras, ¿cierto? Entonces, yo creo que hay un balance entre las habilidades blandas y las que no son tan blandas. Tiene que ver con fomentar liderazgos inclusivos, buscar marcos que apoyen a la inclusión. em, lo típico que te van a decir, trabajo en equipo, etcétera, pero también tiene que ver con temas de resiliencia, de reflexión crítica, tiene que ver con formas de mejorar, ¿cierto? Y también hoy en día, cuando vemos en el mundo del trabajo cuáles son las habilidades y las competencias clave para ser una persona más atractiva en el mercado laboral, y esto yo creo que ya va más allá del género, tiene que ver con
toma decisiones basadas en evidencia, con aprender lo que son el análisis de datos, con temas de inteligencia artificial, con entender cuáles son las dinámicas que están pasando alrededor. Entonces, eso también es una forma de derribar barreras. No asumir que por ser mujer yo voy a ser empática contigo y punto, y no voy a saber leer una tabla Excel. Entonces, yo diría que un complemento entre estas habilidades blandas con estas habilidades como más cognitivas, que son muy importantes en un mundo que está en constante cambio. Graças. Odalis, por si acaso, está agradecendo aqui por o chat. Vale. Gracias, Rodalí. Graças. A ver se temos alguém mais. Mm. Não, todavia. Então, Francisca, não sei se há algo que te gostaria de comentar mais, algo que te chama a atenção, que crees que deveria ser um mensagem final que para incluso invitar a los colegas que estão aqui presentes e os que estarão vendo a gravação depois a reflexionar respeito à temática que tu has traído para nós outros o dia de hoje. Bueno, primero agradecer el espacio, la atención, las preguntas, los comentarios muy interesantes. Yo creo que a modo de reflexión, como lo mencioné varias veces, yo creo que es importante entender que esto es relevante no solamente para las mujeres y sobre todo en el contexto actual. Estos espacios hay que hacerlos y hay que diseminarlos más y hay que celebrarlos más también, porque existe mucho cuestionamiento del tema. Entonces, no hay que ceder ni un poquito, ¿cierto? Entonces, sí, quien quiera seguir en contacto, tengo una diapositiva ahí. Ahí, ese es un código QR que va directo como a mi página, etcétera. Entonces, si es que alguien quiere que conversemos o algo por LinkedIn o por alguna red, podemos seguir la conversación. Super. Gracias. Francisca, muitíssimas graças. Graças a ti, graças a los que estão aqui presentes. De verdade que é uma apresentação muito inspiradora e não lo digo de maneira formal, lo Mm. digo de verdade como profissional que tem interesse no tema. E então, mas nada, agradecer-te por o conteúdo que has compartilhado com nós outros, o tempo que has disponibilizado e ojalá pronto logremos encontrar-nos de maneira personal em Chile e em outros ambientes, porque sempre esses momentos não só em virtual, senão aqui em presencial, são oportunidades para compartilhar e aprender uns com os outros. Então, isso, graças. E, e agradecer a los que estão aqui presentes também por participação. Gracias a ti, Valentina. Un abrazo a todos. Muchas Graças. gracias. Chao. Um Chao. abraço. Hasta Muchas luego, pessoal. gracias. Tchau, tchau. Chao. Chao, chao.